Bien, con relación a lo que es la potencia eléctrica o el efecto de Joule, tenemos por acá las ecuaciones que se pueden llegar a utilizar. Cuando hablamos de potencia eléctrica, en este caso, es el voltaje que se genera por la intensidad de la corriente, ¿verdad? Estamos hablando de intensidad de corriente eléctrica. También puede ser considerada la potencia como intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Potencia también en este caso se puede obtener por el voltaje elevado al cuadrado dividido la resistencia. Cuando pasamos y vemos un poquito lo que es el efecto de Joule, en este caso tenemos que la cantidad de energía o la cantidad de calor que se puede llegar a obtener va a ser por la potencia determinada por un determinado tiempo, valga la redundancia, o por la intensidad de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Esas son las ecuaciones que se pueden utilizar al momento de trabajar potencia eléctrica y al momento de trabajar el efecto de Joule. Lógicamente, si hablamos del efecto de Joule, es porque vamos a estar en magnitudes joules, mientras que la potencia se trabaja en watts. Veremos entonces unos ejemplos cómo poderlos aplicar. Tenemos por acá un pequeño ejemplo para poder aplicar con respecto a la potencia eléctrica, la cual dice, una lámpara de 60 watts funciona a 120 voltios. Determinar la corriente de la lámpara. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que todo lo que sea watts va a ser la potencia. En este caso me da una potencia de 60 watts. Y en este caso el voltaje son los 120 voltios. Y lo que me está pidiendo es la corriente o la intensidad de la corriente. Para lo cual vamos a tener y vamos a decir que potencia es voltaje por intensidad. Yo quiero encontrar la intensidad de la corriente o la corriente, por lo tanto el voltaje en este caso está multiplicando y lo vamos a pasar a dividir. Me quedaría que corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica es potencia dividido voltaje. La potencia son 60 watts y en este caso el voltaje son 120 voltios. Muy bien, hacemos una división normal y vamos a dividir, en este caso 60 dividido 120 es 0.5. Y como lo que me está pidiendo es, en este caso, tenemos por acá que son 60, ¿verdad? En este caso 60 dividido 120 es 0.5 y si nos damos cuenta, las magnitudes son watts dividido voltios. Por lo cual, cuando hablamos de watts dividido entre voltios, y con eso encontramos lo que es la corriente se expresa en amperios. Una A mayúscula de amperios, ¿sí? O amperes. Bien, ahí tendríamos lo que es la corriente eléctrica. Ahora, me está pidiendo que determine también la resistencia que esta tiene, la lámpara. Muy bien, podemos decir en otra ecuación de potencia en la cual podemos trabajar que la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Es lo que me dice la ecuación. Acá, en este caso, la resistencia pasaría a multiplicar a la P. Me quedaría P por R es igual a V al cuadrado. O sea, potencia por resistencia es igual al voltaje al cuadrado. Pero como lo que yo quiero es la resistencia, entonces esta P pasa a dividir. Entonces me quedaría finalmente por acá, ¿verdad? Que resistencia es voltaje al cuadrado dividido potencia. Y con eso ya tengo la ecuación para poder obtener la resistencia utilizando la potencia y el voltaje. Por lo tanto, la resistencia la vamos a obtener y nos va a quedar
de la siguiente manera. Tenemos que el voltaje eran 120 o son 120 voltios. Y en este caso, la potencia eran o son 60. Solo que en este caso son watts, ¿verdad? Tomando en cuenta que la ecuación claramente me dice que esto se debe de elevar al cuadrado, me quedaría 120 elevado al cuadrado dividido dentro de 60. 120 al cuadrado dividido dentro de 60 nos da un total de 240. Y en este caso las magnitudes a trabajar para una resistencia son los ohmios. Y tendríamos determinada la corriente y la resistencia para esta lámpara, utilizando los términos de potencia eléctrica. Continuando con esto, veremos un ejemplo también claro del efecto Joule. Son las planchas, ¿verdad? En este caso, una plancha para ropa. Dice, calcular la cantidad de calor que una plancha de 500 watts desprende en 2 minutos. Ahí tenemos una potencia, y la potencia me está diciendo que son 500 watts. Y tenemos un tiempo que me dicen que son 2 minutos. Nosotros sabemos que los 2 minutos equivalen a 120 segundos, porque un minuto son 60 segundos, 2 minutos serían 120. Por lo tanto, la cantidad de calor o la cantidad de energía que se llega a generar, lo vamos a obtener por la potencia multiplicada por el tiempo. Esa es una de las ecuaciones. Entonces, en este caso tenemos que la potencia son 500 watts y el tiempo son 120 segundos. Bien, multiplicamos, en este caso 500 por 120 y me va a dar un resultado de 60,000. Ahora, la magnitud y como estamos hablando del efecto Joule, lógicamente son joules. ¿Pero por qué quedan joules? Recordando que los watts es lo mismo a decir joules sobre segundo. Esto es cuando hablamos de watts, ¿sí? Entonces, si yo tengo segundos aquí arriba y segundos abajo, se eliminan y únicamente me quedan joules. Por eso es que en este caso, la respuesta es expresada en joules.